¿Qué ovas? ¿Qué ovas? ¿Cómo están? Estamos aquí ya en otro video de la sombra del águila. Pues vamos a revisar esto que se está publicando ya en internet, donde se está denunciando que están acusando a Frena de usar casas de campaña donadas por Canadá tras los sismos de 2017. Ustedes recuerden que tras los sismos, esos penosos sismos, que fue una tremenda tragedia, y ese juego del destino, que en el 19 de septiembre de 1985 tuvimos ese terremoto de casi 8.1 en escala de Richter, y luego en el 2017, ¿verdad? Un juego medio macabro del destino, vuelve a ocurrir ese otro terremoto más, pero en el 2017. Entonces, una vez que pasaron estos sismos, Canadá dona 1,500 casas de campaña, que en ese momento, pues obviamente el que estaba gobernando, bueno, dizque gobernando, era Enrique Peña Nieto. Pero cuando Canadá dona estas casas de campaña, el SAT dice que solo recibió 750 y corrige 13 horas después, es que vinieron en 2 tandas. Y si ustedes recuerdan, miren, aquí tenemos 28 de septiembre, esta es una nota del 28 de septiembre del 2017, una vez que pasaron los sismos. Pues se supo bueno, según eran 1,500 y después que eran 750 y después se dijo que pues ya quién sabe dónde estaban, ¿no? Esta vez el gobierno de Canadá, a través de su embajada de México, informó que había enviado 1,500 tiendas de campaña para que los damnificados por el sismo puedan tener un techo, aunque fuera provisional, donde dormir hasta que las labores de reconstrucción terminen. Y aquí tenemos pues las imágenes cuando esas casas de campaña fueron recibidas aquí en México. Dice, no queremos hacer la del tío Marranavajas, pero varios usuarios en Twitter se dieron cuenta de algo sospechoso. La cuenta oficial de Twitter del Sistema de Administración Tributaria, encargado de las aduanas y de administrar lo que entra y sale del país, informó que recibían las 750 casas de campaña donadas por el gobierno canadiense. Y entonces ahí es donde empezó la cuestión. Bueno, fueron 1,500, fueron 750, ¿cuántas fueron? Pues sí, pues fueron la mitad. Pasaron 13 horas, no media no 10, 13 horas hasta que reportó su cuenta oficial que estaban listos para recibir la segunda parte de la donación. O sea, ¿cómo? ¿No? Pero al final se terminó diciendo que pues quién sabe dónde quedaron. Bueno, aquí dijeron que sí las habían recibido, pero al final nunca se recibieron. Y eso estamos hablando de una nota del 2017, unos días después de los penosos sismos que sufrió la Ciudad de México. Y entonces ayer empezó a circular por la noche, aunque no era algo confirmado, pero ya algunos medios sí están confirmando la nota, donde están mencionando que Frena está usando casas de campaña donadas por sismos del 2017. Internautas afirmaron que las utilizadas por las manifestaciones en la Ciudad de México tienen características idénticas a las que desaparecieron tras ser donadas por Canadá. Este sábado, integrantes del Frena denunciaron en redes sociales que se les impidió hacer un plantón en Avenida Juárez. Bueno, eso ya saben ustedes que nomás están haciéndole al ensabanado, como diría mi padre, por lo que compartieron imágenes del momento. Luego de lo ocurrido, cibernautas acusaron a Frena de utilizar las casas de campaña que Canadá donó a México para los damnificados del sismo de 2017 y también del 19. Bueno, y aquí vemos. Miren, vamos a ver este video. A ver,
porque sabes que es una presencia. Bueno, ahí nomás la nota de cómo se estaban disque organizando. Pero de acuerdo con medios, las casas de campaña nunca llegaron a las manos de los afectados. Ahí es donde decíamos que esas casas de campaña, pues no, simplemente nunca llegaron, nunca llegó a la gente damnificada. Las acusaciones que aún no han sido justificadas con prueba alguna volvieron a Canadá. Tendencia en Twitter, según, ¿no? Lo que dijeron. Pero empezó a circular esto cuando por fin aparecen las casas de campaña que donó Canadá a México por los sismos del 2017. Y entonces es cuando la gente empezó a revisar bien y pues hasta donde yo me quedé y bueno, a muchos de nosotros nos quedamos, es que esas casas de campaña, según los que habían sido afectados por los sismos, nunca recibieron nada. Los internautas afirmaron que las utilizadas por los manifestantes en la Ciudad de México tienen características idénticas a las que desaparecieron tras ser donadas por Canadá. Incluso aquí un internauta, ¿se acuerdan de las tiendas de acampar que había donado Canadá para los damnificados del sismo de 2017 y que desaparecieron? ¡Tarán! Acaban de aparecer y aquí están. Esas casitas de campaña seguro son los de Canadá. Son las que Canadá donó a los damnificados del 2017 y desaparecieron, ¿se acuerdan? Bueno, pues es la nota que acabamos de leer, donde pues dicen que, bueno, Canadá dijo que mandaba 1,500 y el SAT dice que recibió 750 y que dijo, ay, sí, de veras, es que iban a venir en 2 tandas, pero al final ninguno de los damnificados de la Ciudad de México dijo haber recibido algunas casas de campaña. Entonces, estamos viendo cómo estos de Frena, o bueno, de alguna forma, los que se quedaron con esas casas de campaña, están provisionando a los de Frena esas mismas casas de campaña. De verdad son unos cínicos, unas verdaderas ratas. Ahora ustedes acuérdense cuánto no hicieron los que según se encargaban de ayudar a la gente, entre comillas, ayudar, y que se quedaban con muchas cosas que algunos países estaban donando a México. Entre estas cosas, las casas de campaña. Y obviamente, pues hoy en la mañana, cuando empezamos ahora sí que despertando, pues empezamos a ver ahí en redes sociales cómo las tiendas de campaña estaban vacías, ¿no? Incluso youtubers descubren que el plantón de Frena, las casas de campaña están vacías, simplemente ahí las dejaron y se fueron a dormir a los hoteles que están ahí cercanos al centro de la ciudad. Bueno, aquí obviamente el otro pasquín inmundo, que es el Universal, pues según diciendo que el Frente Nacional Anti-AMLO protestó en la Ciudad de México desde el Monumento a la Revolución y hasta al Palacio de Bellas Artes, que no eran como 100, 200 personas, o sea, no era nada, donde los manifestantes instalaron casas de campaña y amenazan con un plantón. Entonces, bueno, después otros youtubers estuvieron informando acerca de lo que estaban encontrando. Que no entienden ellos se aferran y se amachan en lo que dicen, ¿sí? Sin embargo hay que estarles explicando con manzanitas porque... Pues tenemos mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo y tenemos que apoyar como mexicanos, tenemos que apoyar. Yo les digo, bueno, y dicen, es que yo no estoy en contra. Le dije, entonces, ¿por qué están aquí? Le dije, ahora, en lugar, únanse, vamos a apoyar al presidente, entre todos, vamos a sacar al país adelante. ¿Sí? No solamente estén pensando en su bienestar de ustedes, ¿sí? Piensen en los demás también, porque te voy a decir una cosa, Edith, si los demás están bien, nosotros vamos a estar bien, Edith. Así es. Bueno, y reportando lo que estaba sucediendo en la noche, finalmente después de varias horas de show en los medios, los integrantes armaron las casas de campaña, pero ya entrada la noche los youtubers descubrieron la manifestación, comprobaron que de 400 casas de campaña que contaron, solo el 10% estaban siendo ocupadas y que de ahí
por ahí estaban reportando cómo había algunos cuidadores, o sea, gente que pues, le trabajan a alguno de Frena, ¿no? Y los pusieron a cuidar las casas de campaña. Entonces, esto es lo que descubrieron los youtubers. Porque de hecho ya está haciendo frío, oye. Sí, yo no sé cuánto vayan a... Dice Búfalo que se fue a dar un volteón por allá. Ajá. Y dicen que las casas de campaña están vacías, no hay gente adentro. Sí, mira, me estaba diciendo este chico, entrevisté a un chico, que me dijo que contó las casas de campaña y que contó 400 casas de campaña y que él hace un aproximado que más o menos 10% de esas casas es que están ocupadas por los vigilantes, el resto están vacías. Exactamente, ese es el otro punto. Bien, pues solo el 10% de las casas de campaña que habían plantado ahí en su disque campamento estaban vacías, ¿no? Avisen a los de Frena de Lozano que las casas de campaña no votan, todas vacías, como 10 acarreados cuidando más de 100 casas de campaña, chéquenlo. Felicidades, muchas gracias, señora. Gracias, ánimo, ánimo. Bueno, pues ahí están viendo, vacío, ¿no? Todo vacío, bueno, este es el mismo video. Y así encontraron en la mañana, ¿no? Las cosas. Así encontraron vacío el lugar, ahí están las fotos, los videos, y bueno, y aquí es cuando empezó, ¿no? Prácticamente en la noche, ¿se acuerdan de las tiendas de acampar que había donado Canadá para los damnificados del sismo de 2017 y que desaparecieron? Pues ahí están, acaban de aparecer, ahí están esas casas de campaña, donde pues realmente increíble hasta dónde pueden llegar esta gente miserable, no se puede decir de otra manera, escondieron esas casas de campaña y ahora las están usando. Bueno, en cuestión no nada más los de Frena estaban ahí, pues obviamente pues en Chile, ¿no? Que estén haciendo ese tipo de cosas y pues obviamente gente que pasaba por ahí y que es pro López Obrador, pues le dijeron sus cosas, ¿no? ¡Es un honor estar con Obrador! 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 Así las cosas, pero lo que más enchila es lo que escribió Felipe Calderón. O sea, ¿con qué cara, con qué vergüenza puede escribir esto? Que de verdad, increíble lo que el borracho puede decir. Se pueden tener coincidencias o discrepancias con Frena, pero lo que ningún demócrata discreparía es que el gobierno viola los derechos de ciudadanos mexicanos pacíficos a reunirse y a manifestarse, así como a transitar por las calles de México. Mi solidaridad con ellos. ¿Cómo se atreve este sinvergüenza de Felipe Calderón? ¿Con qué cara, con qué vergüenza puede venir a decir que se están violando los derechos cuando él gobernó? Había protestas pacíficas y mandaba a los granaderos, mandaba a la Policía Federal y a punta de patadas dispersaban a la gente. Que no venga ahora a hablar este borracho.
de que está en solidaridad con los de Frena, que está a favor de las protestas pacíficas, que se deben respetar los derechos, cuando no respetó nada, 250,000 muertos. Y ahora está queriendo hablar de derechos humanos, de derechos de los ciudadanos, cuando fue presidente, no respetó absolutamente nada. Bueno, pues si fue un líder de un cártel de droga, pues ¿qué se puede esperar? Pero que no venga ahora a querer defender, a querer hablar sobre derechos, ¿no? Así las cosas. Bueno, pero el que habló también fue el presidente de la República. ¿Y qué le dijo a los de Frena? Esto fue lo que les dijo. Ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo, luchando por la justicia y por la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos. Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días. Nosotros nos quedamos ahí varias veces, hasta más de un mes. No estoy llamando a que se vayan a acampar todos al Zócalo. Nada más que es interesante que ellos vivan este proceso. Ya no es la protesta en carros. Ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar, que se queden ahí. Además, que se queden todos, también los dirigentes, a dormir allí, en las casas de campaña, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo, sino que se queden los meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento. Y lo digo con todo respeto, y que se sientan seguros, porque nosotros vamos a estarlos cuidando. Van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades. Esto es lo que dijo el presidente: quédense ahí, nosotros los vamos a cuidar, que se queden muchos días, ¿no? Para que sepan lo que es quedarse ahí a la intemperie, ¿no? Ir al baño, todo ese tipo de cosas, todas las necesidades que uno necesita cuando uno está en un plantón. Claro, ahora lo que también cabe la pena decir es que esta gente, ¿cuánto no criticó el plantón de Reforma, no? ¿Cuántas veces dijeron, no, es que eso que Andrés Manuel está haciendo está mal, ¿no? Que por qué está impidiendo el paso, que por qué está haciendo esto, que por qué impidió, por qué se plantaron ahí del Zócalo hasta el Ángel de la Independencia, por qué hizo eso. Y todo el tiempo, ¿no? Cada vez que se hablaba de López Obrador, sacaban a relucir el plantón de Reforma. Ah, mira, ahora resulta, ¿verdad? Paradojas de la vida, que ahora lo que ellos criticaban, ahora ellos lo están haciendo. Bueno, de alguna manera el presidente dijo, bueno, pues están aprendiendo, bueno, espero que se queden ahí, pero pues ya yo creo que al presidente le llegó el aviso, ¿no? De que pues dejaron sus casas de campaña, Gilberto Lozano se fue a un hotel, y muchos de ellos, y que ahora en la mañana ya regresaron bien desayunados, ¿no? Bueno, pues así las cosas, pero bueno, aquí lo que resaltamos es que las campañas, las casas de campaña que están usando los de Frena se parecen mucho a las casas de campaña que donó Canadá tras los sismos del 2017. Una verdadera, de verdad,
digo, es que no sé con qué calificativo, ¿no?, utilizar. Y bueno, miren, antes de acabar con la transmisión, chéquense esta foto, porque muchos dicen, ay, es que no tenemos vista de rayos X para ver si estaban o no en las tiendas de campaña. A lo mejor y sí estaban, pero no estaban, porque miren la foto. ¿O qué? ¿O acaso estarán muy ligeritos? ¿Como para que el viento se las lleve? Pues no había nadie. Y aparte, esas casas de campaña se parecen mucho a las que donó Canadá, que esa es la otra, ¿no? De verdad, esos de Frena, unos verdaderos miserables. Y bueno, y la otra, pues es que la realidad, y eso pinta muy bien lo que son el movimiento de Frena, porque la realidad de Frena es así como sus casas de campaña que dejaron, vacíos por dentro. Es así como se pintan en la realidad. Ese campamento dice mucho de lo que son ellos. Vacíos por dentro, ¿no? No tienen moral, no tienen principios, no tienen ética, solamente van a joder, vacíos por dentro, son unas almas muertas. Pues así las cosas, la realidad de Frena, vacíos totalmente por dentro. Y a ver si regresan esas casas de campaña, porque todavía hay gente que pudiera necesitarlas y ustedes usándola en una pedorra, en un pedorro plantón que no le sirve a nadie. Bueno, pues hasta aquí la sombra del águila y nos vemos en el siguiente video. Saludos.